Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. En semana 3, sesión número 2. Hoy viernes tenemos nuestra sesión ya programada para revisar los recursos que están destinados para esta unidad número 3, como ya mencioné. En esta unidad, que es analizar para escribir y comunicarse en diferentes contextos, como tú podrás darte cuenta, estamos sobre la línea, reforzando la lectura, la escritura y llevando a cabo un buen manejo con la ortografía y con todos los demás puntos. Ahorita lo que vamos a revisar, estoy adelantando las diapositivas, son los recursos que están en esta semana, sobre todo para que quede claro qué diferencia hay entre un relato y una reseña. Bueno, ya está. Bueno, es que lo voy a adelantar aquí. Bueno, inicio con esta pregunta. Yo sé que nada más ahorita Lidia conectada, pero me gustaría preguntarte, Lidia, y esperando que te encuentres muy bien y bienvenida a la sesión. ¿Cómo te sentiste haciendo las actividades? Has participado en el foro aprendiendo, lo cual agradezco. Pero ahora que estamos en sesión, ¿cuál ha sido tu experiencia o tu sentir al hacer o estar ahorita elaborando tu relato y la reseña? ¿Cómo te has sentido? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí me he sentido, pues bien, nada más que se me ha hecho un poco complicado que estar leyendo y leyendo, pues sí, se me dificulta un poco. ¿Has Pero sentido sí, que ha sí me he sido sentido. más la lectura? Sí, la lectura es la donde mucho más me atraso, y en los audios. Ok. Sí, ¿En los audios es hacer el audio? sí, porque como que me tiembla mucho la voz y me trabo mucho. Ok, bueno, muchas Sí, gracias. Todo es gracias. práctico. Yo entiendo esta parte de la lectura, igual lo de grabar audio en video muchas veces no es, parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece, pero es con práctica. Vas a ver que hay un momento en que cuando tú veas ya esa voz temblorosa que muchas veces solemos tener, ¿no? Que quizá viene un poquito por los nervios o porque no nos gusta mucho grabarnos, vas a ver que poco a poco te vas a ir soltando y vas a tener más práctica y dominio, ¿no? En esa parte, sobre todo porque el sistema de prepa en línea pues se maneja con esta modalidad que también es la parte escrita y la parte oral. Muchas gracias. Bueno, Gracias. una de las formas, o más bien la estructura que tiene el relato, sí es muy, muy diferente a la reseña. Ahorita vamos a ver. Porque primero el relato va sobre algún personaje, ¿no? Ese personaje incluso puede ser uno mismo, puede ser una persona real, una persona ficticia, y se basa sobre un acontecimiento, sobre alguna situación que accionó esa, esa eventualidad, esa situación, y por lo tanto se desencadena una historia. Aquí, por lo tanto, nos dice, se basa en contar una historia sobre acontecimientos. Es una narración breve, un relato no es muy largo porque se trata de que sea dinámico, que sea entendible, que sea comprensible y sobre todo interesante para la persona que lo va a leer o que lo va a escuchar. Eso es muy importante. No nos dice las instrucciones que el relato sea una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas. No nos lo indica. Yo sugería que fuera 1,25 cuartillas para que ustedes pudieran ubicar bien la estructura que piden las indicaciones, como es la introducción, desarrollo y cierre y los indicios, sobre todo para esta parte, ¿no? Pero la idea es que sea bastante atractivo para el lector,
y que esto haga, bueno, al escucharlo genere mueva los sentimientos, ¿no? Tiene que ver con historia, es una historia concreta, por ejemplo, si tú tomas La noche boca arriba, mmm, tiene que abordar los datos más relevantes de la historia para que este sea, cuente, ¿no? Lo que sucede con un motociclista y esta cosa que está pasando como un sueño, etcétera, ¿no? Mm, Aquí se tiene una forma concisa, economiza los detalles, o sea, no es como una narrativa muy descriptiva, donde se está diciendo la moto es color negra, etcétera. No, eso no está brindando el relato es el motociclista, eh, iba conduciendo al dar la vuelta, entonces es muy, muy concreto. Sobre todo algo que también tiene como características especiales el relato es que es, como decía la sesión pasada, es en pasado. Los relatos sí pueden ser de distintas maneras como reales o ficticios, pero sobre todo va en pasado, ¿no? El relato no va elaborado en futuro. Aquí este recurso viene en la plataforma y lo menciona. Los buenos relatos atrapan a lectores de la primera fase y no la sueltan. Es contar una historia con énfasis en los momentos más decisivos para su desarrollo. Esa es la intención, que cuando hagas tu relato tenga ese énfasis que llame la atención de, de la persona que lo va a escuchar. No, en este sentir que expresaba Lidia, que se tiembla la voz y lo puedo entender, yo tampoco soy una persona que me encanta mucho estar frente a una cámara y demás, pero no se evalúa esta parte de que me tiemble la voz porque sienta pena o nervios, sino más bien es, y el principito y el motociclista en este sueño moteca, etcétera, esa es la idea, ¿no? Que le des énfasis a ciertas palabras que hagan que se genere esa emoción. Por eso yo les comentaba la sesión pasada que había las radionovelas, ¿no? Antes de que existiera la televisión y ahora las pantallas y todo ese material visual era todo por radio. Entonces sí había novelas y las novelas, pues como no se veían, se contaban, se describían. Y aquí lo importante, quizá no era una historia tan original, pero sí la forma en que el locutor la describía era la más atractiva por la forma en que hacía esa descripción de las situaciones. Entonces, eso es lo que también aquí hace hay que recalcar es eso, ¿no? Que sea interesante por la forma en que tú hagas tu relato. También dice aquí, comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante, evitar los detalles o descripciones lentas, propiciar que sea una lectura sin dificultades, evitar un relato sobre otro relato, ya que sea una novela, o sea, hacer esta parte como muy, muy enfático, muy descriptivo, dejar espacio para el asombro y no para la meditación. Los relatos no son para que nosotros estemos pensando en quizá en qué moraleja me puedo dejar este relato. No es simplemente es, wow, ese sueño moteca donde él está soñando con sangre, etcétera. Mm, Me parece interesante, ¿no? Y de eso se trata, que ustedes hagan su relato, sobre todo porque ustedes toman en cuenta eh, yo ya he leído muchos trabajos, entonces realmente hay que destacar su trabajo con originalidad, ¿no? A pesar de que se hayan ya hecho muchos trabajos similares, se pueden hacer estos actividades, ¿no? Dice, brindan información y datos esenciales sin dar detalles, surgen de sucesos reales o ficticios, tienen pocos personajes y por eso también está la boda del Principito y La noche boca arriba,
porque hay pocos personajes, ¿no? Básicamente el Principito es el aviador, el zorro, ¿no? Como personajes. También dice aquí, se refiere a un solo suceso significativo y se transmite en escenas claves. Narran de forma simple y concreta un evento. A veces buscan transmitir un aprendizaje o experimentación y aquí se escriben en pasado. Ahora, lo que ustedes están haciendo en sus actividades o van a hacer es, al momento que ustedes lo escriban, es tener en cuenta estos 3 puntos. Ahí va a ver una diferencia, no hay problema en que sea nudo, desarrollo, no hay problema. Es básicamente lo mismo. Pero cuando ustedes hagan su relato, viene la introducción. La introducción es, se presentan los personajes, o sea, vas a presentar al Principito, el contexto, ¿no? Sale del planeta, de su planeta, etcétera, ¿no? Los acontecimientos que alteraron esa normalidad en el que ahora estaba el Principito, ¿no? Que llegó con el aviador, etcétera, ¿no? Esa es la introducción, es cómo tú me vas a adentrar a que el Principito llega a donde está, ¿no? El nudo, desarrollo, es el eje eh, circunstancial, ¿no? De la historia, y es cuando se alteró la normalidad, ¿no? Es cuando ya se vuelve más intensiva esta parte, ¿no? Y la conclusión es cómo se resuelve. ¿Dónde se fue el Principito? ¿Dónde quedó? Porque finalmente la historia tiene que ver con él, ¿no? Entonces, esa es la edad. ¿A dónde se fue el Principito? Hagan de cuenta, es cuando, por ejemplo, salimos un día de trabajo y ese día particularmente hubo un bloqueo, que a veces es muy común en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tú vas en el, bueno, pues yo iba en el transporte, eran las 8:30 de la mañana, yo entraba a las 9 de la mañana a trabajar, pero ya no avanzó más el camión y al momento que no avanzó más el camión, nos dimos cuenta que había un bloqueo que no iba a permitir que el camión pasara. Yo ya tenía el tiempo encima, se me estaba haciendo tarde, esto ya lo cuento como si yo hubiera pasado, ¿ok? Porque eso es lo que les comentaba, va en pasado. Y me tuve que ir caminando al trabajo, se me rompió el tacón, yo ya me sentía cansada, hablé al trabajo para avisar, me dijeron, pues si no llegas 9:05, mejor te regresas a tu casa, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos acontecimientos, primero te di la introducción, que yo iba en el transporte, ya eran 8:30 y nos dimos cuenta de que había un bloqueo. El nudo lo estaba contando ahorita, ¿no? Me fui caminando, se me rompió el tacón, eh, eran ya casi las 9, me dijeron que se me llegaba a 9:05, entonces ya no entraba a trabajar. Ese sería el nudo de ese desenlace y la conclusión sería, pues no llegué, a esa hora me regresé a mi casa, ¿no? Más o menos así sería relatarlo. Vas de cuenta que eso lo cuentas, por ejemplo, cuando ya llegaste a tu casa, cuando ya pasó esa situación, ¿no? Es como esta canción, no sé, es una cumbia, una salsa, desconozco, pero por ejemplo empieza a decir, quiero relatar lo que a mí me sucedió, ¿no? Y entonces el coro dice, ¿qué es lo que pasó? Y ya empieza ella a describir, ¿no? La canción, y eso es lo interesante, como le dice, ¿qué es lo que pasó? Y entonces todos, que se desmayó, y ella empieza, ¿no? Es un ejemplo de cómo va el relato, porque dice, quiero relatar lo que a mí me sucedió. Entonces ella empieza a relatar lo que pasó, ¿no? Con el ladrón, creo, ¿no? Y así va la estructura del relato. Esa es la idea de poder hacerlo de manera que ustedes
puedan describirlo, que genere ese impacto que se solicita, ¿no? Aquí dice, de manera muy general, los relatos radican en la forma, en el uso del lenguaje, o sea, en esta capacidad de asombro, y sobre todo hay que diferenciar si es ficticio o real. Por ejemplo, lo que yo relaté es real, Principito y La noche boca arriba es algo ficticio, ¿no? Los relatos pueden ser fantásticos, extraños, microrelato, que es muy, muy pequeño, muy corto, pero es simplemente la forma en que se elabora el relato. Ese es un ejemplo de un relato. Es el relato de un grito de libertad e independencia. Todos conocemos la historia de la independencia de México. Es muy larga, ¿no? Y tiene muchos personajes, detalles, fechas, lugares, etcétera, ¿no? Aquí en este ejemplo viene de manera sintetizada, es como si estuviéramos en una clase de historia y el docente nos hablamos brevemente qué sucedió en la independencia, ¿no? Y todo lo comentará a la madrugada, todavía cuando el cura Miguel Hidalgo, etcétera, etcétera. Y la idea es que vaya causando este asombro y ese interés, ¿no? De qué pasó en esa fecha. Te va dando los datos, te va dando los personajes involucrados, te va dando los detalles, aunque no, recordemos que no son detalles muy amplios, sino son detalles muy específicos. De manera que al momento que lo, lo acaban de contar, tú puedas recordar simplemente qué pasó el día de la independencia. Ese es un ejemplo muy, muy corto. Si te pudieran relatar eh, ese evento, podrías tú hacer un relato. Por eso sirve que desde ahorita comiences a tener práctica en hacer relatos. Puede ser que una actividad futuro de prepa en línea o de alguna otra, tengas que hacer un trabajo de este tipo y lo puedes hacer adecuadamente. Uh-huh. Sobre todo con las bases que ya tienes revisando los recursos. Eso es por parte, y este es un ejemplo de cómo hacer un relato. Ahora, lo que vamos a empezar a ver es la reseña. Yo espero que hasta aquí no haya dudas. Si hay duda, me comentes. La otra, eh, el otro recurso y el otro tema es la reseña. Aquí dice como preámbulo. La reseña tiene una extensión de 2 o 3 cuartillas y contiene un resumen y sobre todo, me gustaría subrayar, tiene un comentario valorativo, ya sea de un libro, ya sea un artículo o de un texto publicado, donde el reseñador y el objetivo de este es proporcionar un comentario negativo o positivo. Este depende de la persona que está haciendo la reseña. O sea, en este caso, ustedes son los reseñadores. Con base a 2 artículos, con los 2 artículos no es válido que sea con uno, sino de los 2 artículos ustedes tienen que hacer la reseña. No les está pidiendo número de cuartillas, pero sí los renglones solicitados. Y es muy importante que se apeguen a esos renglones y a la estructura que viene como la introducción, el desarrollo y conclusión, ¿ok? Es importante que en esa reseña, si no, no sería reseña, tú emitas este juicio positivo o negativo, acerca del artículo. O sea, cómo escribió el autor, cómo manejó la información,
qué te pareció el título, etcétera. Todo lo que te pide que vayas haciendo primero en el cuadro comparativo y después ya en la estructura de la reseña. Sobre todo tiene la finalidad de que expreses tu opinión. Por eso les decía alguna vez, te han dicho, oye, ¿me recomiendas este lugar para comer? ¿Me recomiendas este lugar para comprar? Y tú dices sí o no, ¿no? La idea es influenciar de alguna manera al lector a que si lo consuma, vaya, lo realice o no. O sea, si se motive a acudir, a hacerlo o no hacerlo. Esa es la idea principal. Ahora, es importante, o cómo se escribe una reseña. Lo primero es siempre poner los datos de publicación y bibliografía. Aquí te detalla más que pongas la edición, el año, etcétera. Como parte de la actividad nos pide que pongas el nombre del autor, el título y la liga. O sea, tal cual viene ahí, tal cual viene de esos dos artículos, tú lo pongas en el punto número A, que es la introducción. Con eso estás cumpliendo con los datos bibliográficos de ese artículo. Y ya posteriormente pones su introducción, ¿no? Introdúceme a saber de qué va a tratar la lectura que hiciste de ambos artículos. Una reseña también tiene cómo empieza y cómo termina. Por ejemplo, algunos libros tienen el prólogo que nos da una base o una idea de qué está tratando el libro, ¿no? Pero no quiere decir que nos tenemos que basar en eso para hacer nuestra reseña, no, sino simplemente es prestar atención a las ideas importantes y claves que tiene esa información, ¿no? Y al igual, por eso en su reseña les está pidiendo que pongan esa introducción breve, ya después como puntos del desarrollo, vendrá a poner estos puntos que son las frases memorables que tiene el autor. Por ejemplo, poner, ¿no? Indio guarachudo. Yo de primera mano diría, se oye feo, se oye un poco negativo, ¿no? Pero finalmente al leer el artículo no es así, sino quizá el título tiene una intención, ¿no? Que es hacer que el lector vea a ver por qué le está diciendo de esta manera. ¿No? Es lo que pide o es lo que sugiere la reseña, que tenga cuestiones memorables, ¿no? Acerca de eh, qué está haciendo o destacando ese autor. Por ejemplo, también pueden poner la ideología, ¿no? Valores, etcétera, que ahí, por ejemplo, pues su mamá está inculcándole a él, ¿no? Qué sentimiento, ¿no? Está dejando una reflexión, ¿no? Muchas veces, o está pensada ese artículo por la situación actual que ustedes están viviendo, ¿no? Que quiere decir, eh, inspirarte en superarte, ¿no? O sea, estás estudiando y la idea de los estudios siempre será superarte, esa es la finalidad de estudiar. Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Ahora, identifica el carácter de los personajes. Por ejemplo, ¿qué carácter tiene Pedro Pablo, ¿no? para, para poder haber llegado donde está? O, por ejemplo, su mamá, que son los dos personajes destacables de la historia. Eh, eh, Eso vendría en la parte del desarrollo, ¿no? Cuando estás haciendo los renglones que te piden entre una reseña y otra, destaca también. O si gusta, también lo puedes poner en la conclusión como parte de cierre, cómo percibes tú el carácter de los personajes involucrados. Mm, También en la reseña es importante que descubras cuál es el tema de reflexión de fondo. Identifica, ¿no? ¿Cuál es la relación con la vida real? Por ejemplo, las reseñas por eso son realistas, no es como un relato que puede ser fantástico. Aquí también se escribe datos pertinentes del autor, ¿no? De Pedro Villa y Monserrat Muñoz, si quieres ponerlo, ¿no? Que han escrito más y, pues, por ejemplo,
periodista del Universal, no sé, si lo quieres poner, ponlo, ¿no? Porque parte de eso radica la generación de su reseña, ¿no? Ahora, en la conclusión, aquí sí puedes poner tu experiencia personal. ¿Qué sentiste, no? Al leer el libro, al leer, perdón, el artículo, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Si tú te motivó, te desmotivó, si sientes que te impulsó a seguir trabajando por tus sueños, etcétera. O sea, de eso se trata. ¿Qué emociones en ti removió para que se genere la reseña? Y ahora vamos a ver el recurso que viene en la plataforma. Por ejemplo, ahí les está pidiendo que hagan un resumen. Eso es cierto. Aparte de identificar lo que ya mencioné como estos puntos, ¿no? Los personajes y demás, pues es también hacer el resumen, o sea, eh, de qué trata esos artículos, de cómo él llega a la Universidad de Massachusetts, pero primero de dónde es, dónde vivió, hace un resumen, ¿no? De lo que está explicando ambos autores. Por eso te pide que identifiques ideas principales y secundarias de un texto, porque sobre eso vas a trabajar y también trabajas en el cuadro comparativo, ¿ok? Finalmente, las reseñas tienen un propósito educativo. La idea es que el alumno, en este caso ustedes como estudiantes, empiecen a generar un análisis crítico. Esto para que ustedes empiecen a argumentar porque les gusta. Y ustedes se han dado cuenta, las actividades les pregunta por qué elegiste esa lectura a las demás, qué te gustó de la lectura, etcétera. Ahí esas preguntas o esos cuestionamientos son para eso, para que tú digas, bueno, me gusta y describas ampliamente por qué te gusta y no solamente quede en te gustó. Eh, ¿Por qué lo elegiste? Porque me gustó. Ah, porque el título me gustó. Tú no me estás pensando nada crítico, estás nada más contestando una pregunta por contestarla. Nada si es crítico, me gustó porque y argumentos por qué, ¿no? Al igual cuando dicen, no, no me gustó, que argumenta por qué no te gustó, ¿ok? Em, Aquí también dice, otros ámbitos que se utiliza la reseña es para informar, expresar, indicar y conectar. La reseña se caracteriza por ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Por eso ustedes en su reseña sí se tiene que destacar que ese juicio valorativo positivo o negativo lo describa, ¿no? Me gustó, la autora escribe muy rebuscado, no se entiende, el lenguaje no es comprensible y demás, ¿no? La historia de Ricardo Pedro Pablo es inspiradora, pero, ¿no? Entonces ahí tú vas describiendo un poquito más acerca de los puntos destacables de la lectura. Este es un ejemplo. Yo lo busqué como la reseña de un libro y, por ejemplo, me sale, eh, me llamó la atención esta, ¿no? Que es la historia de la princesa Diana de Londres. Él hace la reseña de ese libro, de Spencer. Él va haciendo este resumen, ¿no? De lo que describe el autor. Primero da la introducción, dice el director chileno Pablo Larraín, tan aficionado. Entonces puedes empezar a hacer tu reseña mencionando, ¿no? Un poco la historia de ambos autores, de Montserrat y de Pedro Villa, y después ya empiezas a hablar acerca del personaje principal del cual está basado el artículo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un poquito de su carácter, qué es esto, ¿no? Eh,
por ejemplo, la neurosis, quizá ella vivía, ¿no? Por la presión de la corona, trastornos alimentarios, problemas familiares, eh, el querer huir de la familia real, una infancia, ¿no? Que solamente quedan ruinas, o sea, da esta descripción del carácter de, de Lady Di, y posteriormente, aquí, ustedes, este es el nombre del autor, ¿no? De quien hizo el libro, y pueden poner, ¿no? Eh, Muñoz finalmente trata, ¿no? De destacar lo más importante acerca de, de Pedro y de su mamá, ¿no? Y que en una situación complicada, eh, precaria económicamente, etcétera, ¿no? En la parte de abajo, dice, lo que en este párrafo, dice aquí, lo que encuentro menos afortunado, y ese es el juicio valorativo. Lo que encuentro menos afortunado, uh-huh, es la repetida comparación que hace con la tragedia, con su antecesora Ana Bolena, ¿no? Entonces, pues lo que no encuentro tan afortunado o lo que no coincido con la autora o con el autor es, ¿no? Me parece que pudiera haber explotado un poquito más las virtudes que Pedro Pablo tiene, ¿no? Y aquí está la diferencia. Uh-huh. Esa es la idea, ese es un ejemplo de una reseña de un libro. Esta persona leyó todo el libro y hizo una reseña. Y si se dan cuenta, no es tan amplia, está concreta. Viene eso que comenta, bueno, aquí yo no lo puse al principio, ¿no? Pero la tarea les pide que sí lo pongan al principio y es la bibliografía. Aquí viene la bibliografía, ¿no? Ustedes tienen que empezar a poner la introducción, que lo tomaríamos, ¿qué es esto, no? Del artículo y ya posteriormente como desarrollo es esta parte que sería lo que encuentras de positivo o negativo de la lectura. Y finalmente aquí sería nuestra conclusión, ¿ok? No está complejo, de verdad, no es complejo, pero como esa idea, ¿no? Es leer y es leer de manera que quede bien comprendido ese texto para poder sacar y extraer esta información que es relevante para hacer la reseña, ¿correcto? Ahora, no sé si haya alguna duda, Lidia. No, hasta ahorita no. Gracias. Perfecto. Entonces, ya nada más para reforzar, hay un punto también importante, que es la persona gramatical. Ya pasando, ya casi por concluir la sesión, algo que también nos pide la actividad del relato es identificar el tipo de narrador. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es la persona gramatical. Aquí ese es un rasgo gramatical relacionado con las personas o cosas referenciadas en un acto, en un texto, etcétera, ¿no? Ya sea que lo estemos hablando, ya sea que lo estemos leyendo o ya sea que lo estemos escribiendo. Principalmente, la persona gramatical es el eje esencial de ese texto. En ese se está desenvolviendo la historia y por eso se modifica la forma en que se escribe, palabras, pronombres, etc. Uh-huh. Ahora, de aquí viene la actividad integradora número 2 cuando ustedes identificaron clases de palabras. Porque cuando ustedes identifican pronombres, ¿no? Identifican adjetivos y demás, y su historia estaba contada en primera persona. Yo, Iracema, nací, ¿no? En la Ciudad de México, en el año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es algo similar a ello.
Todo va en la forma en que se escribe. Y para eso lo diferenciamos de esta manera. Primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera persona es el emisor, la persona que habla. La segunda persona es quien escucha. Y la tercera persona es quien no es ni receptor ni emisor, pero sí está involucrado en el acto. ¿Qué quiere decir con eso? En este caso, cuando digo yo, no, hablo yo es primera persona. Aquí en esta imagen lo dice, la persona que habla. Ejemplo, yo escribo la carta. Nosotros hacemos las actividades integradoras. Nosotros estamos en el foro aprendiendo o nosotras hemos participado en el foro aprendiendo. Ese sería el ejemplo de la primera persona. La segunda persona, que dijimos que es ni el emisor ni el receptor, es a la persona a quien se habla. Por ejemplo, yo puedo decir, tú vas a la tienda. Ustedes tienen que hacer sus actividades integradoras, ¿ok? Y la tercera persona, que es por lo regular, en cómo están escritos los libros, es de quien se habla. El principito, el zorro, la rosa, el motociclista, la señora que va cruzando la calle. Esa es la forma en que nosotros vamos a identificar la persona gramatical. Por eso cuando dice ahí tipo de narrador, no es tipo de narrador Iracema Méndez, ¿no? Porque algunos lo hacen en las actividades, no. El tipo de narrador sería, si yo estoy leyendo, el Principito viajó al planeta B, en la planeta BH no sé qué, 16, no me acuerdo, es tercera persona, ¿ok? Si dijeran, yo salí de mi planeta y viajé al planeta BH16, sería primera persona. Eso es importante que se lo identifiquen y lo pongan muy bien en su cuadro. Si tienen dudas en esta parte, viene el recurso de la persona gramatical. Si no les puede ayudar también este recurso a identificar eh, la persona gramatical. Pero en ese cuadro esencialmente y en esas lecturas que ustedes están eligiendo están realizadas en tercera persona. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es una imagen que encontré, me pareció que lo simplifica bastante bien, cómo está la primera persona, que es yo, la tercera persona está aquí, que sería el documento, y la segunda persona es quien está diciendo, por ejemplo, los que leemos, o yo que leo sus trabajos, sería la segunda persona, ¿no? Muy bien. Es importante, ya para concluir, las diferencias que se ubiquen entre reseña y relato. Ahorita se va a acabar esta primera parte del Zoom. Vamos a cortar aquí y volvernos a conectar, pero le voy a dejar esta pequeña tarea a Lidia en lo que nos conectamos. Brevemente me va a decir qué diferencia se ubica entre reseña, relato y resumen. Muy brevemente, lo primero que se le venga a la cabeza. Mientras voy a cortar la sesión y nos volvemos a conectar para continuar, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nos vemos. Listo. Bien. Estas diferencias que ustedes han estado, más bien esos temas que ustedes han estado trabajando esta semana, los va a llevar aquí. La siguiente semana, que empezamos
21 de noviembre. El 20 es día festivo. La plataforma va a estar activa, pero es día inhábil. No se espanten si hay un atraso en sus actividades. Esas mismas tienen que estar en tiempo y forma, ¿no? Más bien en que yo revise sus actividades. Van a estar calificadas en tiempo y forma. No se, no se estresen por ello. Estarán calificadas, pero algo que van a trabajar la siguiente semana es en ubicar las diferencias que hay entre reseña, relato y resumen. Por eso, en el que están haciendo sus actividades, yo les sugiero, vayan haciendo su apunte. Su apunte puede ser en un cuaderno o en la computadora, ¿no? Donde vayas haciendo y destacando las características principales de qué es una reseña. Yo ya aquí en esta presentación te doy un poquito de más elementos aparte de lo que hay en la plataforma. Al igual que el resumen, y ahorita veremos, perdón, igual en el relato y lo que hemos platicado con el resumen, ¿no? Pero es importante que dominen el tema porque va a haber un foro en el cual ustedes van a trabajar. El foro es evaluables, el foro de integración de saberes, y ustedes van a trabajar en responder ciertas preguntas específicas que suscitarán el debate, ¿no? Entonces, importante que ustedes sí dominen qué es una reseña, qué es un relato y un resumen. Ahora le preguntan, Lidia, brevemente, ¿qué diferencias ubicas entre reseña, relato y resumen? Hola, en el relato, pues es una reacción breve, ¿no? De una historia que ha pasado. Y la reseña, pues es un análisis que tienes de un tema, ¿no? De un libro, de un artículo que has leído. Y el resumen, pues es lo más importante que destacas de un libro o de una crítica, de una revista, Okay. Muy bien, muchas ¿no? gracias, muy bien. Gracias. Esas ideas bastante claras. Ahora, me gustaría nada más complementar lo que Lidia nos comparte y ya para terminar la sesión. El resumen, este es un cuadro comparativo muy similar al cuadro comparativo que van a hacer en su reseña. Nada más que este cuadro comparativo no tiene preguntas, pero tiene los temas que quiero tratar. Está el resumen, relato, reseña. Son los temas principales. Yo les sugiero que cuando traten temas así, con mucha información, trabajen cuadros comparativos. Son estrategias de aprendizaje. En el resumen, el tamaño debe ser una síntesis breve, pero global, de un texto. Ajá. Debe tener una revisión rápida del tema. Aquí viene una terminología, ¿no? Del dictamen y demás. Pero si yo leo ese resumen, voy a tener en cuenta de qué trata. Por ejemplo, que si un resumen de 250 y 300 palabras, depende, ¿no? No es en el estricto sentido. Pero la idea es esa, ¿no? Que tengan la información más destacable de ese texto. La gramática del resumen, por eso lo mencioné muchas veces, el resumen debe ser claro de la forma que se comunica. El sentido de las ideas se plasman en el resumen. Las oraciones y las palabras empleadas en su desarrollo deberán utilizar con rigor lógico. Por eso debe ser con gran igualdad al tema original. No se la relación sintáctica se va guardando los vocablos igual, ¿no? O sea, lo que va es que no voy a hacer cambios que alteren el texto original. Por eso digo, un resumen no va con mis propias palabras. O sea, yo pienso, ¿no? Yo creo que se puede, no, o sea, sino este va
muy diferente en la forma que se solicita. Por eso, en las características es preciso, no evalúa, es coherente y es conciso, ¿ok? No evalúa. Eso es muy importante que ustedes lo tengan visible en estas características. Y por ejemplo, en el relato, la estructura narrativa del mismo contiene orden y espacio temporal en el que se cuentan los acontecimientos. El relato puede ser de muchos tipos, como hablamos, pueden ser fantásticos, etcétera, pero la forma en que se va a manejar ese relato va a marcar la diferencia. Y el relato tiene 3 elementos: el planteamiento, desarrollo y conclusión, o introducción, nudo y desenlace. Un resumen no lo tiene, un relato sí, ¿ok? En la reseña, nosotros podemos destacar que pueden tener una extensión de dos o tres cuartillas, un resumen, y es valorativo. O sea, en ese resumen vas a poner sí la información sintetizada de ese artículo, pero vas a destacar el juicio valorativo, ¿ok? La reseña es argumentativa, o sea, me gustó, me agradó por, no me gustó, no me agradó por, ¿ok? Puede ser objetivo, en síntesis, informativo, así como lo comentó Lidia. Yo puedo recomendar este libro o no lo puedo recomendar, ¿no? Y tiene estructura un tanto, digamos, similar al relato, ¿no? Pero no se elabora como lo van a hacer ustedes, ¿no? Introducción tal, desarrollo tal y conclusión tal. Esto porque no estamos poniendo en práctica las reseñas, por lo tanto, hacerlo de esta manera, con estos 3 puntos específicos, visibles y estructurados, pues nos va a ayudar a hacer la actividad. Tiene datos técnicos, que es la bibliografía. No la olviden poner, no deben poner la bibliografía, porque entonces no estaríamos cumpliendo con un elemento importante de la reseña. ¿De acuerdo? Este cuadro espero que les sea favorable para hacer la actividad de la siguiente semana, y sobre todo que quede clara la diferencia entre cada uno de los elementos que vienen y que ustedes han estado trabajando durante estas semanas. Bueno, el domingo que se está cerrando la semana, están trabajando estos 3 elementos y lo reafirmarán en la semana número 4. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería todo. Que no baje el ánimo. Aquí una frase que me gustó mucho es: el éxito es dependiente del esfuerzo. Y eso es verdad. Puede ser que las actividades veamos bastante complejas o pesadas, pero todo tiene que ver en el esfuerzo que ustedes pongan las actividades. Que no decaiga el ánimo, no se den permiso de tirar la toalla. Hay que trabajar y esforzarse mucho para cumplir ese proyecto de vida, que primero es terminar este módulo 2, regularizar en los estudios, y posterior concluir con la preparación, que también es parte de ese proyecto de vida. ¿Ok? Pues bueno, entonces, feliz puente. Tienen aquí al domingo para hacer las actividades. El lunes es día inhábil. Si quieren ustedes empezar a trabajar en la plataforma, lo pueden hacer. Pero recordemos que es inhábil, por ejemplo, la servidora. Si tengo oportunidad, comienzo yo a calificar. Si no, están todas las actividades calificadas en tiempo fuerte. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna duda, Lidia? No, les quedó claro todo. Muy bien. Entonces, pues muy bonita noche y buen fin de semana. Gracias igualmente. Nos vemos el miércoles. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.